This meeting is being recorded. Meeting is being recorded. Meeting is being recorded. Meeting is being recorded. Meeting is being Por favor, rogamos que silenciéis todos los audios, por favor. Muy bien, bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta webinar. Somos conscientes de que ha habido mucho interés en esta webinar y bueno, pues estamos encantados. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hola, no se escucha. No se escucha. Ana, no se escucha bien. Perdonad. Bien. ¿Ahora me escucháis todos? Bien, ahora sí. Perdonad. Bienvenidos de nuevo a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, vamos a comenzar con esta webinar que nos va a acompañar hoy Paco Rodríguez Santos sobre la evaluación neuropsicológica en niños y adultos. Muchos de vosotros conoceréis a Paco Rodríguez. Es un neuropsicólogo de alto nivel y bueno, agradecerle por siempre colaborar con Junti. Y bueno, pues muchísimas gracias, Paco. Bueno, durante 45 minutos el objetivo de esta webinar es hacer un recorrido, ¿no?, sobre la evaluación neuropsicológica tanto en niños como en adultos, en qué consiste, qué debemos saber, qué metodología debemos de aplicar en este ámbito y bueno, que fundamentalmente qué se necesita para realizar una buena evaluación neuropsicológica. Además, también Paco es coordinador técnico de formación, en este caso con nosotros sobre el ámbito de la neuropsicología. Y bueno, al final estamos ofreciendo cursos de formación en neuropsicología y en evaluación. Y la idea es un poco también el establecer, explicar cuál es ese mapa, el mapa de actuación de un neuropsicólogo para realizar adecuadamente las evaluaciones neuropsicológicas que fundamentalmente parten de una buena formación, ¿no? Entonces, bueno, sin más, es una webinar, no podemos hacer preguntas por el chat, ¿vale? En los últimos minutos para contestaros a todos, o al menos en lo que nos dé tiempo, de las preguntas que os puedan surgir, ¿de acuerdo? Y sin más, Paco, cuando quieras, podemos comenzar. Muchísimas gracias de nuevo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Encantado de poder estar compartiendo un poco la experiencia que tenemos en la evaluación neuropsicológica. Bien. Aquí es que cuando se silencia al resto de los participantes, también se me silencia a mí. Perfecto, Paco, lo tengo en cuenta. Gracias. Cuidado. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de este tema de la evaluación neuropsicológica, de algunas condiciones necesarias para que se pueda hacer una buena evaluación neuropsicológica. Lo primero es tener un buen contenido, un modelo teórico, es decir, un modelo del cual nosotros podamos partir. Modelos que sean actuales, claro. Dedicar el tiempo suficiente. No es fácil hacer una evaluación neuropsicológica, requiere un tiempo. Hay que disponer de instrumentos que sean adecuados. No hacer la evaluación con lo que tengamos, sino plantearnos qué tipo de procedimientos deberíamos adquirir para poder hacer una buena evaluación. Y luego que toda la información sea accesible a los familiares y los usuarios. Es decir, que la devolución, el informe, lo que vamos a contar después de todos los resultados, el diagnóstico, las orientaciones para la intervención, pues sean accesibles para ellos. Modelos teóricos de referencia que tenemos. Bueno, aquí un modelo conocido del cerebro triuno,
que dice que hay un cerebro límbico, un cerebro mamífero, un cerebro reptiliano. Bien, este modelo se ha descartado ya desde hace unas cuantas décadas, aunque todavía sigue utilizándose en algunos ámbitos. Incluso justifican prácticas desde el punto de vista neuropsicológico, incluso desde la propia evaluación. Evaluar elementos muy básicos, elementos de tronco del encéfalo, elementos del sistema límbico o de la corteza como si fuera algo totalmente distinto. Otra de las cosas que se habla, o por la que se justificaba esto, es que la escala evolutiva humana, la filogenia, sigue este proceso. Eso es como se entendía antes. Es decir, no se parte de los peces hasta los humanos, de lo más simple a lo más complejo, sino que en todas las especies existen los supuestamente 3 tipos de cerebro, tanto de los peces como los humanos, y que una rama de los mamíferos, y sigue evolucionando. Con lo cual, esa idea de 3 tipos de cerebros no es correcta, no debe utilizarse. Tampoco es correcta la separación en 2 cerebros, como si tuviéramos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, fueran 2 cerebros. El izquierdo, el analítico, el derecho, el intuitivo, uno es verbal y el otro es no verbal. Bien, esto no es así. Todo el cerebro funciona al unísono para las funciones complejas, sean verbales o no verbales, sean espaciales, sean visoespaciales, sea lo que sea. Con lo cual, tampoco esta idea, a la hora de, sobre todo, hacer un diagnóstico de qué área, qué hemisferio puede estar alterado, no descartar cuando hay un problema de lenguaje puede estar alterado el hemisferio derecho y no solamente el izquierdo. Bueno, ¿cuál es la idea entonces? ¿De qué modelo partimos? De la existencia de un cerebro que está en un cuerpo, por tanto, se habla de embodiment, se habla de el cuerpo en su relación con el cerebro y el cerebro en la relación con el cuerpo van a condicionar el desarrollo de la persona, la forma de ser como es esta persona, que además está en un contexto con el que interactúa, que le produce problemas, le provoca problemas que ha de resolver continuamente a partir del aprendizaje, a partir del establecimiento de nuevas conexiones y de fortalecimiento de otras conexiones cerebrales. Bien, y además esta persona está en contacto con otras personas en un contexto social, que quiere decir que ese cerebro ha de poder responder a los requerimientos sociales, a los requerimientos que tienen que ver con la vida en comunidad, que son mucho más complejos que la vida, por ejemplo, en un contexto físico, como puede ser el ambiente habitual. Desde el punto de vista del neurodesarrollo, y que se plantea a lo largo de toda la vida de la persona, hay una base genética, con su epigenética, gracias a la plasticidad, el efecto de elementos del entorno. Esta genética y epigenética va a condicionar la forma en que el cerebro se establece y cómo hay una actividad cerebral, que va creando unas áreas cerebrales en interacción entre ellas, por competición, etcétera, que van a ser cada vez más especializadas. Y por otro lado, una morfología corporal. Una morfología corporal asociada a lo que es el cuerpo, cómo se usa el cuerpo. Hay una relación entre la actividad cerebral y la morfología del cuerpo. Imaginen, por ejemplo, una lesión cerebral, una persona con una parálisis cerebral que no puede caminar, o que hay una dificultad específica, como puede ser la morfología también corporal, puede condicionar el desarrollo del cerebro, como puede ser una amputación, por ejemplo, ¿no? Bien, esta morfología corporal tiene que ver con el uso que hacemos de un ambiente general en el que vivimos y un ambiente que es experimentado, al cual nosotros, en la medida que se ha enriquecido este entorno, a su vez va a facilitar o va a reducir, dependiendo si es empobrecido, el desarrollo de este cerebro. También la forma en que nosotros utilizamos este ambiente, las posibilidades que da este ambiente, facilita o no la emisión o la expresión de determinado tipo de proteínas que dan lugar a modificaciones genéticas. Bien. Y finalmente hay un entorno sociocultural, hay unos sistemas, hay ideología, hay un sistema educativo, un sistema socioeconómico, etcétera, que a su vez va a condicionar el ambiente que nosotros experimentamos, que nosotros vivimos, que a su vez va a tener reflejos sobre el cerebro y la actividad cerebral. Pues imaginen, por ejemplo, un sistema educativo que dice que no es necesario estudiar filosofía o que no es necesario hacer educación física a partir de secundaria, ¿vale? Eso va a condicionar también la forma en que nosotros nos desarrollamos, tanto corporalmente como desde el punto de vista mental. Bien, se entiende en este momento que el cerebro, o un modelo que dice que el cerebro es predictivo. El cerebro lo que hace es elaborar hipótesis sobre qué se va a encontrar y qué va a necesitar hacer para actuar sobre el ambiente. De tal forma que
hay un elemento temporal de adelantarse al futuro. Y esa forma de adelantarse al futuro es lo que va a provocar una serie de conductas y de actividad cerebral tendente a confirmar esa hipótesis que claramente se va a ver en lo que se llaman procesos de acción-percepción. Bien. Otro modelo teórico que utilizamos es el de la clasificación de funcionamiento de la discapacidad. Un problema de salud produce alteraciones en las funciones y estructuras, en la forma en que esta persona participa, y hay unos factores que condicionan, tanto ambientales como personales, la manera en que esta persona va a participar. Hablamos de discapacidad. Tanto el entorno como los factores personales, como las condiciones de salud. Imaginen una lesión cerebral que produce una afasia, o una trisomía de par 21 que produce una discapacidad, un síndrome de Down con una alteración en el lóbulo prefrontal que es liso, digamos así, ¿vale? Entonces va a producir alteraciones funcionales y también la participación de esta persona al contexto social, por ejemplo. El modelo de representación cerebral, también de Fuster, es el que utilizamos. Hay una memoria filética de la especie, que son digamos, las bases, los instintos, los reflejos con los que venimos, y poco a poco sobre esto se va a montar diferentes tipos de elementos cada vez más complejos hasta llegar a unas redes que se llaman perceptuales, es decir, todo lo que nosotros conocemos del mundo, cómo es el mundo, cómo es cada cosa, y memoria ejecutiva, es decir, todo lo que nosotros sabemos de lo que se puede hacer sobre el mundo y cómo hacerlo, ¿vale? Ambos son redes anteriores y posteriores del cerebro que se relacionan entre ellas, con diferentes niveles jerárquicos, diferentes niveles de complejidad. Bien. ¿Qué compone la mente humana? Pues se habla de un factor G de inteligencia, una inteligencia que se desarrolla de una serie de elementos según el modelo CHC de Cattell-Howard-Carroll, que veremos, y un aspecto, un componente se llama factor P, que hemos llamado personalidad, pero que se habla de factor P de psicopatología, y que sigue el modelo High-Top, de una forma distinta de organizar la psicopatología más allá de la DSM-5. Bien. Y hay otro modelo, que es REDOC, que pone en relación tanto lo que es la inteligencia como lo que es la personalidad. Y a partir de aquí establece cuáles son las alteraciones cognitivas, por ejemplo, en un trastorno límite de personalidad o en una depresión. ¿Qué dificultades fisiológicas hay en una persona que tiene un TDAH? ¿O qué problemas emocionales podemos encontrar en una persona que tiene una lexitimia? ¿De qué forma lo manifiesta? ¿Vale? Por tanto, hay modelos ya que empiezan a poner en relación lo que es puramente cognitivo con lo que tiene que ver con la personalidad o la psicopatología. Este es el modelo de Cattell-Howard-Carroll, donde se analizan, se engloba pues, lo que son las capacidades o dominios cognitivos, la motricidad, la percepción, la atención, la adquisición del conocimiento, también la velocidad de procesamiento de la información y aspectos que tienen que ver con la emoción, expresión, percepción, manejo de la emoción, comprensión de la emoción de los otros, etc. ¿Vale? Este modelo es el que se utiliza en la actualidad para construir cualquier tipo de test cognitivo que vayan ustedes a ver. Esto es una forma de organizar ese modelo CHC desde el punto de vista neuropsicológico, donde hay un ejecutivo central, con las funciones ejecutivas, donde hay un almacenamiento de la memoria, de aprendizajes, recuperación, donde hay elementos perceptuales sensoriales también, y hay habilidades y capacidades motoras de ejecución, etc. En este modelo es interesante en la medida que va más allá de la descripción de simplemente categorías, visual, auditivo, visoespacial, velocidad de procesamiento, sino que pone en relación todos estos de cara a la explicación que nos va a servir de cara a la explicación del caso que tengamos. El modelo High-Top sería las dimensiones de alto nivel y 6 dimensiones, alteraciones somatomorfas, trastorno de la internalización, trastorno de pensamiento, externalizante, desinhibido, antagonista, desapego, ¿vale? Entonces hay una serie de alteraciones organizadas de una forma distinta, sobre la base de algunos elementos que veremos, que es la que nosotros utilizamos de cara a valorar a una persona desde el punto de vista de trastorno de personalidad o dificultades y trastornos mentales, ¿vale? Y aquí sería lo que la propia clasificación High-Top dice cuáles serían las alteraciones.
Por ejemplo, un trastorno de internalización sería el miedo, y el miedo está detrás como un indicador, digamos así, como un espectro, en la fobia social, la agorafobia, fobias específicas, trastornos afectivos, trastorno de pánico, etc. ¿Vale? Es una forma distinta de verlo por dimensiones, por espectros, igual que ocurre con el espectro del autismo o el espectro de la esquizofrenia en este momento, ¿no? ¿Cómo hacemos la evaluación? Este sería el proceso. Recogemos unos datos iniciales, viene la familia o viene el paciente y nos dice, bueno, qué dificultades tiene, por qué viene ahí, o no sabe muy bien, pero algo le pasa y no sabe exactamente qué le pasa. Elaboramos unas hipótesis, qué puede ser lo que le está pasando a partir de los datos que nos da inicialmente. Seleccionamos los procedimientos más apropiados para este caso en concreto, de acuerdo a confirmar o no las hipótesis que nosotros tenemos, aplicamos las pruebas, elaboramos un informe y finalmente devolvemos los resultados a las personas que nos han demandado la valoración. La mayor parte de las veces son los pacientes o sus familiares, pero hay veces que también puede ser un profesor o puede ser administración, para la determinación de apoyos o de lo que sea. La evaluación tiene tres funciones básicas. Una es describir, es decir, qué le está pasando a esta persona, cómo es su funcionamiento cognitivo, su funcionamiento comportamental, sus habilidades adaptativas, etcétera. Describirlo. Eso es relativamente sencillo. Es simplemente recoger todos los datos que aparecen en el informe, donde se va poniendo cada dato en el apartado correspondiente. Describimos eso. El segundo paso es mucho más complicado, que es explicar, a partir de todo lo que tenemos, qué le está pasando a esa persona realmente. Es más complicado. Y finalmente, predecir. Predecir es hacer un pronóstico sobre hacia dónde va esta persona, cómo es el curso esperable del trastorno de esta persona, perdón, dependiendo de las dificultades, dependiendo de los apoyos que tiene. Normalmente lo que deriva pues son sospecha de trastorno de neurodesarrollo, la aparición súbita de, por ejemplo, un ataque epiléptico, que puede ser señal de un posible tumor, efectos de medicación o de diferentes tipos de trastorno, como puede ser una medicación de quimioterapia para una persona que está en tratamiento por cáncer y le produce una serie de problemas en la autorregulación emocional o dificultades en función ejecutiva, o, por ejemplo, el efecto de la COVID-19, que puede dar lugar a diferentes tipos de trastornos. Es decir, hay diferentes motivos por los cuales tanto niños como adultos pueden llegar a la consulta derivados para hacer una evaluación neuropsicológica. La recogida de datos iniciales, la entrevista tiene un papel fundamental, es el instrumento más importante que tenemos para obtener la información inicial de qué le pasa a esta persona, es decir, por qué viene, cuáles son las quejas subjetivas, si tiene informes anteriores o no, cómo lo ve, cómo afronta esas dificultades, qué motivación tiene para hacer la valoración neuropsicológica, si estaría dispuesto o no, supuestamente, a hacer posteriormente una intervención. Y aquí lo más importante es controlar la validez de la evaluación respecto a la entrevista. Es decir, que la persona informante nos dé información que sea válida y fiable. Y para eso la forma de preguntar tiene que ser muy concreta. ¿Usted ha observado que su hijo, tal? ¿Qué ha observado cuando su padre se tambalea, se marea o se tiene que sentar? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo ha sido la crisis epiléptica? ¿Qué ha observado usted? ¿Cómo ha sido la crisis epiléptica? Pues ha cerrado los ojos o ha girado la cabeza hacia un lado. Es decir, que la entrevista sirva para obtener información de qué han observado los otros. No tanto qué creen o qué piensan ellos. Eso hay lugar luego para hacerlo. Aquí valoramos los factores de riesgo, entonces tenemos evidencia. Sabemos que en un autismo o sospecha de autismo tenemos que valorar la edad del padre, el peso que tuvo en el nacimiento, si tuvo algún defecto congénito y si ha habido alguna alteración en el perinatal, sobre todo lo que se refiere a trastorno hiposglucémico. Esa es evidencia. En el caso de TDAH, pues lo mismo. Entonces vamos preguntando sobre aquellos factores de riesgo sobre los que hay evidencia y en los casos que nos llegan. Otras, por ejemplo, en este caso, tanto en TEA como TDAH, no hay suficiente evidencia. Pues podemos preguntar si la madre tomó durante el embarazo antidepresivos tricíclicos, o hubo un parto prematuro, o el TDAH ha habido un consumo de alcohol materno. Es decir, podemos preguntar también, pero debemos tender a aquellos donde hay evidencia que realmente es así. Entonces, y no olvidarnos, ¿vale? Es decir, preguntar en la historia qué factores han podido iniciar la dificultad que tiene la persona.
La elaboración de hipótesis a partir de esta primera información nos tiene que llegar a preguntarnos si hay un problema o no hay un problema. A veces en la primera entrevista vemos que lo que nos están contando los padres, por ejemplo, no es un problema. O una persona que viene con una queja de memoria, vemos que claramente lo que está diciendo es que tiene una queja de atención. Es una persona mayor que empieza a tener problemas atencionales, porque es que no presta atención dónde deja las llaves, no presta atención dónde ha dejado el coche, pero no hay claramente, aparentemente, una queja clara de lo que es un trastorno de memoria. Entonces, ¿hay un trastorno o no hay trastorno? Y es significativo desde el punto de vista clínico, es un trastorno límite, es decir, no podría considerarse o no hay ningún trastorno, ¿vale? Luego, si el trastorno es del desarrollo o adquirido, viene una persona mayor con quejas de problemas de atención, ¿vale? Podemos sospechar que esta persona tiene un TDAH desde que era pequeño, pero tenemos que valorarlo, con lo cual tenemos los instrumentos, las técnicas tienen que ser adecuadas. ¿Qué posible tipo de trastorno tiene la persona? Puede tener uno o varios, o qué potenciales dominios están afectados, tanto desde el punto de vista cognitivo como comportamental en esta persona. Y para ello vamos a ir haciendo una serie de cosas. Bueno, vamos a valorar los procesos cognitivos. Y el modelo que seguimos, o la metáfora, podría ser el de la receta de cocina. Los procesos son como componentes de un plato de comida. Los ingredientes son las capacidades estas cognitivas. Y luego cada ingrediente, dependiendo de se echa antes, después, cuánto tiempo se deja, qué cantidad echas, etcétera. Si lo haces en frío, lo haces en caliente, si lo haces primero, etcétera. Todo ese tipo de cosas va a producir, tanto en la cantidad como el orden, un algoritmo. Ese algoritmo que viene definido. Entonces, el proceso cognitivo se va a definir como la participación interactiva de capacidades cognitivas y sus subcomponentes en un tiempo específico. Por ejemplo, resolución de un problema. Los dominios que valoramos son estos que pueden ver aquí. Vamos a ir viendo algunos de los más importantes y algunos elementos que pueden ser relevantes. Las variables que influyen en la evaluación pues van a ser de todo tipo, desde el nivel de cultura de la persona, que puede condicionarlos a la aplicación de determinado tipo de pruebas. Por ejemplo, tendremos que utilizar pruebas no verbales en vez de verbales, o ajustarlo, luego los baremos al nivel cultural, si existen baremos. Nos tenemos que asegurar que esas pruebas sí tienen esos baremos, ¿no? Dependiendo del nivel de literalidad de la persona. La cualificación profesional, el nivel cultural. Luego, si ha habido aplicaciones neuropsicológicas previas. Esto en niños podemos encontrarlo fácilmente. Que han aplicado un WIS hace un año y vienen otra vez, ¿vale? Entonces vemos que hay que valorar la inteligencia porque ha transcurrido un año y en ese tiempo ha ocurrido cosas, ¿vale? Pues el niño ha pasado una infección, o ha pasado una enfermedad, o ha tenido un traumatismo con pérdida de conciencia, ¿vale? Y tenemos que ver eso, si aplicarlo o no aplicarlo. O en personas mayores que por sistema le aplican siempre el mini-mental en la consulta. Y entonces llega el momento que se aprenden el mini-mental, porque es la única prueba que utilizan, y ya ensayan en casa lo de contar hacia atrás de 7 en 7. ¿Vale? Entonces cuando vienen, pues ya lo saben y lo repiten. Luego, la historia de la lesión o del trastorno, cómo se inició, qué edad, qué tipo de episodios ha tenido, si ha estado hospitalizado o no, si ha tenido amnesia postraumática, cuánto tiempo ha durado, en fin, lo que conocemos de daño cerebral. Luego, los tratamientos farmacológicos, si toma metilfenidato, por ejemplo, o un antidepresivo, un antiepiléptico, o si está tomando una medicación ansiolítica. Todo ese tipo de tratamientos farmacológicos también pueden influir. La hora del día, nosotros no valoramos por la tarde a personas con TDAH, valoramos por la mañana, si es posible a primera hora de la mañana, duración de la evaluación, etcétera. Y luego, punto de vista de los informantes, si realmente se dan cuenta que tiene un síntoma o no, o tiene un déficit o no, y esto ocurre con frecuencia con los profesores, por ejemplo, que consideran que el niño no tiene ningún problema, que eso se le pasaría con disciplina, podría ser, o la mujer que dice que su marido tiene mucho cuento y que en realidad se hace el despistado porque no quiere hacer las cosas de la casa. Eso puede ocurrir. Luego también el contexto de la evaluación. Si lo que intenta es una discapacitación, es algo médico-legal, es situarle en un contexto educativo, educación especial, ordinaria o laboral, si es para conseguir un permiso, para conseguir una adaptación de su puesto laboral. Entonces, todo eso va a influir en la evaluación y hemos de tenerlo en cuenta. Los procedimientos que vamos a utilizar, primero sabemos que hay diferentes niveles de explicación, entonces nosotros vamos a poder hacer un análisis en un nivel determinado.
Si tenemos, aquí es el ejemplo de Wilder, sería un TDAH, tenemos síntomas, tenemos fenotipos conductuales, tenemos sistemas neurales que están alterados, corteza frontal inferior, tenemos elementos, marcadores o en este caso receptores de dopamina, tenemos proteínas y tenemos genes. Es decir, hay niveles distintos a los que nosotros vamos a poder llegar en un momento determinado con nuestras pruebas desde el punto de vista neuropsicológico. ¿Qué serían estos? ¿Vale? Si un nivel funcional, estructural y genético, nosotros vamos a poder hacer actuación solo sobre el nivel funcional. ¿Vale? Y les voy a mostrar cómo lo hacemos. ¿Qué significa analizar la conducta, la cognición, que es inferida, y luego la actividad neural, que en algunos casos vamos a hacer? Los procedimientos son todos esos. La idea es hacer procedimientos, valoraciones multifuente, multimétodo, para que podamos tener datos suficientes. Y la selección de los test, bueno, es algo que Goldstein ya describió hace tiempo y tiene que ver con el tiempo disponible, el rango, las edades, etc. Bien. Aquí les he elaborado una comparativa de diferentes pruebas por dominios cognitivos, ¿vale? Los diferentes test y las edades, los intervalos de edad que mide hasta la edad adulta, ¿vale? En el segmento que está coloreado, bueno, pues tenemos de inteligencia, tenemos perfil neuropsicológico general, desde, pues, no sé, pues la Leiter, por ejemplo, la NEPSI-2, el test de Barcelona, el Candex, el RVANS también, que es una prueba que ahora les mostraré, el brief. Bueno, pues aquí tienen como un resumen de las pruebas que habitualmente utilizamos en la evaluación. No están todas, pero tampoco consisten en tener muchísimas pruebas, sino tener aquellas que hemos visto que son útiles, ¿vale? En la aplicación de las pruebas, bueno, pues lo primero que hay que tener es de cada dominio un modelo teórico actual, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos que la inteligencia, ¿vale?, comparte elementos con la función ejecutiva, pero la inteligencia no es función ejecutiva ni la función ejecutiva es inteligencia, ¿vale? Entonces sabemos el lóbulo prefrontal, dorsolateral, bueno, lo que conocemos ya, tiene que ver con función ejecutiva, pero toda esta zona verde tiene que ver con la inteligencia y elementos que comparte con esta función ejecutiva. Aquí les he puesto también cuáles serían los test más importantes de funcionamiento cognitivo, al menos los que nosotros utilizamos para nuestros pacientes, desde 0 hasta más de 40 años, por las diferentes escalas: capacidad general, competencia cognitiva, capacidad no verbal. Esto es un análisis que hacemos basado en Cohen del WIS, donde analizamos en la parte de comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, con diferentes niveles de inferencia, de más concreto a más abstracto de la información, y luego diferentes tipos de materiales que se requieren o diferentes tipos de requerimiento de respuesta. Es decir, exige que oiga, exige que tenga que manipular, etc. ¿Vale? Es un modelo que puede resultarles interesante si trabajan, da más información más allá de lo que dan los propios manuales del WIS. Aquí he puesto algunas de las pruebas más importantes. La Western no verbal, estamos dentro de los procesos generales, más de inteligencia, con lo que mide. La Leiter 3, que hemos hecho un análisis específico, donde obtenemos más datos de lo que realmente viene en el manual de la Leiter, donde, bueno, ven elementos de memoria no verbal, velocidad de procesamiento, y aquí cada una de las pruebas que lo componen: índice cognitivo-social, índice emocional y de regulación, etc. La NEPSI-2, que es la prueba que utilizamos para niños, la prueba, digamos, por definición, desde el punto de vista neuropsicológico, que va desde los 3 a los 16 años. O para adultos, también la prueba que estamos utilizando es a partir de 21 años, el test de Barcelona 2, la nueva versión, que incluye muchos de los aspectos que están en otras pruebas, como las escalas de Benton o las pruebas de memoria, el test de California. Es decir, muchas de ellas ya están incorporadas en el propio test de Barcelona. La RVANS también es interesante. Les dejo aquí cuáles son los dominios, que valora a visoespacial, memoria inmediata y diferida, atención y lenguaje, y es una buena alternativa también al test de Barcelona si no lo tienen. Las redes atencionales son estas tres: alerta, orientación y ejecutiva. Alerta es estar preparado para dar una respuesta, orientación es prestar atención al estímulo,
Y ejecutiva es lo que denominamos función ejecutiva, es decir, resolución de conflictos. Aquí les he puesto tanto de atención como función ejecutiva, cuáles son las pruebas, dependiendo de los dominios, vigilancia, selectiva, y luego función ejecutiva, cada una de ellas, y las pruebas de 0 a 3, en este caso, y de 3 a 6 años, hasta 40. Tenemos desde las más bajas, digamos así, las más simples, como el brief de preschool, el brief infantil, ¿vale? Preescolar, brief P, hasta otras más complejas. Nosotros lo que utilizamos, aparte de esas escalas, o sea, escalas de lápiz y papel, escalas de cuestionarios, etcétera, utilizamos el Aulan Explora, que es una prueba de realidad virtual que nos da mucha información de forma automática, donde el evaluador no interviene, digamos así, es decir, no funciona como variable extraña y da bastantes datos de tiempo de reacción, es decir, básicamente de las dos primeras redes atencionales, la red de activación arousal o alerta, concentración, y la red de atención selectiva. Para adultos utilizamos el Aquarium, nos da también bastante información, es similar. La persona tiene que apretar un botón cuando vea el pez payaso que aparece entre estos dos elementos, estas dos piedras, y una serie de tareas que pueden resultar interesantes para ellos. La función ejecutiva, como conocer aquí, seguimos el modelo de Diamond, son estas nucleares y de alto nivel, y la forma en que vamos a evaluarla, que aparecía anteriormente en esas tareas. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que hay trastornos neuropsicológicos y psiquiátricos que tienen problema en función ejecutiva, que no son específicamente TDAH, autismo, sino que desde trastorno límite de personalidad, demencia frontotemporal, es decir, todo eso puede dar lugar a problemas en función ejecutiva, igual que trastornos médicos, como la hipertensión arterial, o el VIH, o estamos viendo últimamente en la consulta bastantes casos de COVID persistente, con dificultades a la hora de organizarse, de tomar decisiones, etc. Y por supuesto tratamientos farmacológicos que da lugar a estas dificultades, lógicamente porque es muy compleja la función ejecutiva, igual que la cognición social, y cualquier alteración puede dar lugar a trastorno. Lo que dice Bailey Jones es que esta función ejecutiva en realidad es una parte de un dominio de la regulación. En realidad hay problemas de regulación cognitiva, emocional y social, lo que antes se llamaba por las redes frías y calientes de lo que es la regulación, tal como que cuando valoramos desde el punto de vista neuropsicológico tenemos que analizar o obtener datos de todos esos aspectos cognitivos, emocionales y sociales, es decir, cómo se autorregula la persona en contextos sociales, también desde el punto de vista emocional y cognitivo. En TDAH tenemos el test de Amen, que es un cuestionario que va dando pistas sobre la alteración en TDAH, cómo está el sistema límbico, corteza prefrontal, temporal, cingular. Digamos que hay que ir combinando pruebas más neuropsicológicas con otras que no son neuropsicológicas, pero sí obtienen datos cognitivos. Esta prueba también de realidad virtual, que es el Ice Cream, es una prueba muy interesante porque es muy ecológica, donde una persona tiene que tomar decisiones como cómo hacer un helado, a quién dárselo primero, etcétera, dependiendo de quién entra y quién sale, según las prioridades. Es una situación que para adultos es muy interesante y nos da datos muy, muy relevantes de cara luego a la intervención, por supuesto al diagnóstico. Otros test de funciones ejecutivas son estos, que tienen aquí, que nosotros utilizamos también, dependiendo de los momentos y del paciente. Y luego, procesamiento sensoperceptivo. Todos estos aspectos intervienen para que se pueda dar esta sensopercepción, desde el nivel de activación, también memoria, atención selectiva, procesamiento cognitivo, valor emocional, es decir, esto es un modelo actual de cómo funciona el procesamiento sensoperceptivo. Insisto, tenemos que tener un modelo de cada dominio cognitivo de cómo funciona, ¿vale? El ciclo de percepción-acción sería esto. La percepción predice lo que va a ocurrir y facilita tomar la acción. Y el tomar la acción, a ser valorada, nos dice si ha funcionado o no y modificamos nuestra percepción y se va estableciendo un círculo, ¿vale? Aquí les he puesto cuáles son las pruebas, funciones perceptivas y motoras más importantes, más interesantes para cada una de ellas, por edades. Y la comunicación lenguaje sabemos que hay una interacción que es correlación de conductas, que esta correlación de conductas, cuando tiene un significado, se llama comunicación. Simplemente, si yo me tapo la boca cuando van a dar de comer, estoy comunicando al otro que no quiero comer, pero no estoy diciendo nada verbalmente, ¿no?
Por tanto, es una comunicación no verbal, es un gesto. Si esta comunicación tiene una estructura, yo no quiero comer, lo que estoy haciendo es establecer un lenguaje, que es gestual, pero puede ser verbal, o es verbal, y puede ser oral o no, ¿de acuerdo? Puede ser signado. Y luego la fonación, que es el habla. Bien, cuando valoramos comunicación y lenguaje, hay que valorar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, una persona con trastorno del espectro del autismo, una persona con alexitimia, una demencia frontotemporal, con mutismo, por ejemplo. Tenemos que analizar cada uno de estos aspectos para poder especificar cuál es la intervención en esta persona. Las redes, sabemos en este momento, importantes del lenguaje, son esas redes más dorsal y ventral, con sus diferentes fascículos, y les he puesto aquí cuáles serían las pruebas para evaluar cada uno de los aspectos: interacción, comunicación, léxico, sintáctico, etc. Como ven, hay una parte que está en torno a 16 años hasta aproximadamente los 21 que está al descubierto ahí, es decir, que hay pocas pruebas que puedan medirlo. Esto sirve también para darnos cuenta de las lagunas que podemos encontrar en los procedimientos. Estos son los componentes de las vías ventral y dorsal del lenguaje, que los dejo para que vean un poco cómo está dividido en la actualidad, ¿vale? Es decir, la idea del área de Broca y de Wernicke, como tal y como se entendía anteriormente, está caída. Es decir, de hecho hay un artículo que dice: ha muerto el área de Broca y de Wernicke, literalmente, ¿no? Es decir, la idea de una parte de compresión y otra expresión tal cual separado, en este momento no se sostiene. Por eso he puesto este modelo, que es más complejo. El lenguaje, a su vez, se nutre de una serie de dominios cognitivos que hemos de evaluar, es decir, que hemos de tener en cuenta. No podemos evaluar solo el lenguaje, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos: visoespacial, función ejecutiva y demás, ¿no? La cognición social, conocimiento social, que incluye el aspecto muy básico de atención conjunta, que valoramos en autismo, o en personas que tienen ese mutismo acinético que he dicho, tienen dificultades a la hora de comunicar, las fobias sociales, es decir, en diferentes tipos de patologías, la parte de percepción, la parte de empatía, que está alterada en autismo, en alexitimia y también en trastornos, algunos trastornos específicos, por ejemplo, el trastorno psicopático, ¿vale? Y la teoría de la mente, con esa condición de si yo entiendo o no, que puedo entender cuáles son las emociones de los otros, qué intenciones tienen, qué saben las otras personas, que da lugar a dificultades importantes. Normalmente van a venir aquí adultos, están viniendo bastantes adultos con sospecha de autismo para hacer una evaluación neuropsicológica. Tenemos aquí las áreas, cuáles son las áreas más importantes y, una vez más, cuáles son las pruebas que utilizamos, donde aparecen sobre todo el ANEPSI, la parte de emociones y teoría de la mente, y las escalas de ADR, como entrevista el A2-2, en el autismo. En cuanto a la memoria, os he puesto aquí un esquema de cuál es la memoria, cuáles son las áreas, las dos grandes áreas o circuitos anterior y posterior de la memoria, y cómo se relaciona esto con el comportamiento. Porque a veces solamente hablar de los almacenes de memoria a largo y corto plazo, de cara a la intervención, sobre todo de cara a la explicación de qué le pasa a la persona, no es útil, porque no da una información dinámica de cómo está funcionando la persona, por ejemplo, desde la cognición social y su relación con la memoria, o de la memoria episódica autobiográfica, u otros aspectos concretos, ¿no?, del aprendizaje. He puesto aquí cuáles son los dominios cognitivos que están implicados en el aprendizaje y la memoria. Entonces verán, por ejemplo, que la función ejecutiva tiene que ver con la memoria de trabajo a corto plazo, pero la memoria semántica tiene que ver con los conocimientos generales, lectoescritura, conocimiento matemático, conocimiento verbal. Es decir, que la memoria no es algo aparte, sino que en la explicación neuropsicológica tenemos que poder unir una cosa con otra, para que nos dé pista de por qué esa persona tiene este problemas en memoria semántica, a su vez tiene estas dificultades en lectoescritura. Bien, dejo aquí cuáles serían los test más importantes por edades. Como ven, ahí hay una falta también de 0 a 3 años en estas primeras etapas de aprendizaje de memoria. En memoria, en este momento, estamos empezando a utilizar un test de realidad virtual, que es el SWIT, que nos da una curva de aprendizaje. Una persona tiene que ir a una tienda a comprar, tiene que recordar una serie de cosas, se simulan problemas de memoria, tiene que reconocer cosas que ha visto previamente, hay una memoria visual y auditiva. Es decir, nos da bastantes datos en todas estas variables de a largo plazo, a corto plazo y inmediato, es decir, que son muy relevantes
también para explicar por qué esa persona, esto es para personas mayores, porque esa persona tiene dificultades y se queja de que no recuerda lo que ha hecho inmediatamente antes, o sí lo recuerda, pero tiene que repetirlo muchas veces, ¿vale? Eso nos va a dar pistas. Vamos con las habilidades adaptativas en el comportamiento, es decir, cómo repercute todas las dificultades cognitivas en el funcionamiento de la vida diaria, en actividades de la vida diaria. Se recogen tres grandes, que es en este momento el modelo, habilidades que tienen que ver con los conceptos, el lenguaje, lectoescritura, habilidades que tienen que ver con lo social y habilidades prácticas, cómo me manejo yo en situaciones de la vida, desde cuidar mi salud, cuidado personal, etc. Lo que siempre se ha trabajado como escalas, por ejemplo, actividades básicas e instrumentales en terapia ocupacional, de cara a determinar a un paciente concreto qué problemas tiene para participar en situaciones reales de su vida. Aquí pongo algunas de las escalas conocidas. Esta es para niños, el SIS-C, para determinar este tipo de apoyos. Esta es la de adultos, la escala SIS. Y aquí pongo, desde el punto de vista de comportamiento, de conductas, cuáles son las alteraciones o cómo medir las alteraciones de regulación, lo que hemos visto en modelo High-Top anteriormente, ¿vale? Internalizantes, pensamiento, apego, somatización, y que lo mide desde la Leiter, por ejemplo, que mide en regulación de 3 a 6 años, que es una de las primeras, el BRIEF, la escala BACS, el SENA, ¿vale? Tenemos varias de ellas, hasta las escalas de personalidad, como el MAFI o el Millon, MCMI4, o el SCL90R, o las escalas de psicopatología de personalidad con MMPI2, ¿vale? Todas estas lo miden y podemos seleccionar, es decir, de 16 a 18 años, la regulación es medida por muchas escalas. Entonces podemos decidir optar por una que mide a otros elementos también dentro de lo que es externalizante. Adquisición de conocimiento, que es el resumen de cómo la persona pone en marcha todas sus habilidades y procesos cognitivos para el aprendizaje en situaciones reales, digamos, en situaciones en la escuela, en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces tenemos del conocimiento general, las áreas instrumentales, también cuáles son las pruebas que lo miden desde el EVAMAT. El test de Barcelona mide también lectura, escritura, el ABAS2, es decir, tenemos pruebas suficientes en este ámbito. Nosotros valoramos también cuando es necesario lo que es hacemos un perfil de estrés, valoramos respuesta a actividad del sistema nervioso autónomo para ver cómo esa persona se enfrenta a situaciones de estrés. Aquí tenemos un modelo de cuál sería esa situación, ¿vale? Y unos sensores que utilizamos. También hacemos en algunos casos registro de encefalografía cuantitativa. Este es el modelo que seguimos y que nos da pistas de cómo está procesando la información a nivel cortical esta persona. Vamos terminando ya con la elaboración del informe. Tienen aquí algunos de los errores que se cometen sobre interpretar las discrepancias entre escalas cuando no es tan real, o tenemos en cuenta solamente datos específicos, una escala se dispara y no es significativo, o no tenemos en cuenta cómo impacta la vida de la persona, etc. Son una serie de errores que están descritos de cara a la interpretación de los datos, ¿no? Este sería el modelo teórico, es decir, qué variables iniciaron el problema desde el punto de vista social y biológico, qué lo está manteniendo, que sería el diagnóstico, esto sería la explicación que he dicho, y qué implicaciones tiene, es decir, cuál es el pronóstico. Tiene que ver con cómo se limita la actividad de cara a ahora y al futuro, ¿vale? Y finalizamos ya. Entonces, una vez que tenemos toda la información, lo que vamos a hacer es devolverla al paciente o a su familia ordenada y de manera visible, con cuadros, con esquemas que sean fácilmente accesibles, con un resumen, en una hoja, un resumen de qué es lo que hemos visto y otra de conclusiones de cuáles serían las dificultades que tiene y las propuestas de intervención. Entonces, volvemos una vez más a condiciones para la realización de una evaluación neuropsicológica. Unos buenos modelos que hemos de tener, una dedicación suficiente, instrumentos apropiados y saber cómo aplicarlos, y luego que sea accesible la información a los usuarios. Y uno muy importante que es la formación, ¿vale? No se puede hacer una evaluación neuropsicológica sin una formación que nos diga, primero, que nos actualice los modelos, nos actualice qué es lo que puede estar, digamos, afectado, y para poder explicarlo. Describirlo sería relativamente sencillo. Ahora, explicar qué le pasa al paciente es muy complicado y requiere un entrenamiento.
Por eso yo lo que hago es animarles a que se formen. Nosotros tenemos un curso, os he dejado aquí la página web. Hay otros cursos también que se están realizando por ahí, pero lo importante es que puedan formarse en esta evaluación. Que puedan, desde cada uno de los elementos que hemos ido viendo, modelos teóricos, pruebas específicas, cómo se aplican, cómo se interpreta y cómo se llega a un diagnóstico y un modelo funcional del caso. Muy Muchas bien, gracias. Paco, muchísimas gracias. Solo unos apuntes sobre, bueno, al final me estaban preguntando mucho por el chat la posibilidad de mandar cierto material de la ponencia, lo consideraremos, ¿vale? Y os mandaremos la posibilidad, la información, porque claro, hemos ido muy rápido, pero evidentemente al ser webinar todo concentrado. Respecto a esta formación, que bueno, vamos a empezar dentro de muy poquito, al final, como comentabas, ¿no? La importancia de una buena formación es básica, ¿no? Y en muchos casos somos muchos los profesionales de la psicología que, bueno, estamos en otras áreas o estamos con pacientes, pero no tenemos una formación específica en neuropsicología, ¿no? Entonces, esta es una muy buena oportunidad que bueno, aparte de que tú coordinas técnicamente todo el curso, también todos los ponentes que tenemos, todos los profesores son muy buenos, ¿no? Decir que, bueno, el curso lo bueno que tiene es que va a estar separado por, un momento, te voy a silenciar. El curso va a estar separado por diferentes áreas, en vez de tener un único curso que es completo, es bastante completo, también vamos a dividir en 4 módulos, ¿cierto? ¿Verdad, Paco? Estás con el micrófono, perdona, para que nos comentes un poco las 4 divisiones que hemos hecho, aunque todas van a tener una parte teórica común, y vamos a partir de un marco común, pero sí que desarrollados en diferentes áreas. Espera, Paco, que no se te escucha. Tienes que... A ver, así. Ahora sí, te escuchamos. Vale. Muy bien. Bueno, hemos planteado 4, que están... Un momentito, voy a decirles cuáles son. Y ahora no los veo aquí directamente. Uno tiene que ver con lo que es toda la parte de inteligencia y demencias, ¿vale? Donde vamos a valorar lo que es cómo evoluciona y además cómo se deteriora la inteligencia. Estoy buscando aquí para decirles el nombre El correcto. trastorno mental. Sí, lo tienes tú por ahí, puedes decirlo porque si no tengo el nombre exactamente. Tenemos los módulos, tenemos el general, Uh-huh. y luego tenemos los trastornos mentales y del comportamiento, evaluación neuropsicológica en dificultades de aprendizaje, evaluación neuropsicológica en la inteligencia a lo largo del ciclo vital y de las demencias y deterioro cognitivo. Eso es. Que no recordaba ahora mismo el Sí, nombre por de la ellos. división, exacto. Se ha hecho esa división porque, bueno, hay profesionales que al final necesitan más concreto en áreas porque están más centrados en esas evaluaciones y, bueno, pues el curso va a ser presencial, ¿vale? Es en presencial tanto online como presencial físicamente, pero se puede seguir online. Y bueno, luego después tienen la oportunidad de poder ver las grabaciones una vez durante un tiempo, ¿vale? Nunca se puede, no siempre se puede asistir al 100% pero damos esta opción para que se pueda hacer también, no en el momento, pero que puedan visualizar los vídeos. Vamos a tener también actividades prácticas y la opción también incluso de hacer prácticas reales, pero eso ya es dependiendo de las características. Os mandaremos esta información a todos y el contenido de la ponencia. Sí, mandaremos la presentación Mandamos también, la presentación, completa. correcto. Muy bien, a todos los asistentes. Y Paco, tienes otra actividad ahora. Muchísimas gracias Sí, a todos de nuevo. Saludos para muchas gracias. España, Colombia, México, Costa Rica y Chile, que estáis por ahí. Y nada, muchísimas gracias a todos. Que tengáis buen día. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Adiós. Saludos a todo el mundo. Buen día, chao, chao. Gracias, chao, chao.
Muchas gracias. Adiós.